Vamos a empezar, hermanos. Amados hermanos, paz a vosotros. Es un privilegio estar una vez más con todos ustedes, tanto saludando a los hermanos y a los amigos que se unen a esta transmisión y aquellos que lo van a ver posteriormente. Queremos decirles pues de que en este día vamos a ser alimentados una vez más con la bendita palabra de nuestro Dios. Queremos pues agradecer al Eterno por permitirnos estudiar su palabra en estos tiempos difíciles que nosotros vivimos, pero que verdaderamente es un privilegio grande el tener este medio de comunicación y así poder ser consolados con la bendita palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un hermoso tema, el cual le hemos titulado a través de una pregunta. Y el tema, la pregunta será: ¿podrá el hombre esconderse del Eterno? Esa es la pregunta que vamos a estar analizando en el desarrollo de este mensaje. ¿Podrá el hombre esconderse del Eterno? Para esto tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras, porque son ellas las que nos van a responder esta pregunta. Y vamos a tomar el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, en su capítulo 29 y versículo 15 y versículo 16. A la luz de las Escrituras nos dice así la bendita palabra de Dios. Isaías, dije, 29, versículo 15 y 16. Vamos a leer la palabra de Dios y nos dice el versículo 15. Ay de los que se esconden del Eterno, encubriéndose el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Versículo 16. Vuestra subversión ciertamente será estimada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor: no me hizo. Dirá el vaso de aquel que lo ha formado: ¿no entendió? Queridos hermanos, hemos leído la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Queremos iniciar entonces explicando las Escrituras. Y retomando el versículo 16 que hemos leído, dice: vuestra subversión ciertamente será estimada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor: ¿no me hizo? Dirá el vaso de aquel que lo ha formado: ¿no entendió? Si nosotros vemos así como hemos leído la palabra de Dios, a lo mejor quizás no logremos a comprender, no logremos a entender lo que el profeta nos está diciendo en este versículo 16. Pero vamos a darle una mejor aclaración al texto. ¿Qué es lo que el texto está tratando de querernos decir? El versículo 16. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente. Vamos a aclararlo a través de preguntas. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente. ¿Qué manera, óigase bien, qué manera de falsear las cosas? Fíjese bien. ¿Qué manera de falsear las cosas? Primera pregunta. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? Fíjese bien. ¿Acaso el alfarero es igual al barro?
Segunda pregunta. ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? Repito, ¿puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? Tercera pregunta. ¿Puede decir una vasija de su alfarero, él no entiende nada? Si nosotros buscamos respuestas a estas preguntas, todas son negativas, todas son no, ¿verdad? Repito, ¿acaso el alfarero es igual al barro? No. ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? No. ¿Puede decir una vasija de su alfarero, él no entiende nada? No. Entonces, el versículo 16 que hemos leído de Isaías 29, precisamente eso es lo que está tratando de decir. Fíjese bien, eso está tratando de decir. Ahora bien, vamos a dejar el versículo 15 que hemos tomado para más adelantito. Hoy vamos a ver un caso que ocurrió, óigase bien, allá en el Edén, al principio de la creación. Allá en el Edén, el Eterno, en el sexto día, hizo al hombre. Fíjese bien, hizo al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Dios hizo al hombre? Lo que ocurrió fue que el hombre cometió un pecado, como también lo cometió la mujer, Eva, al desobedecerle al Eterno comiendo del fruto del árbol prohibido. Pero ya nosotros y la mayoría conocemos esta historia de que Adán y Eva pecaron en el Edén comiendo del fruto prohibido. Pero ¿qué hizo Adán y Eva luego que ellos habían cometido el pecado? ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios, vamos a ir una vez más a las escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Génesis, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra de Dios, y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Y llamó el Eterno Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese bien, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva luego que habían pecado? Dice la palabra de Dios que ellos, Adán y Eva, lo que hicieron fue esconderse. Ellos se escondieron, ¿verdad? Ellos se escondieron. Ahora, hermanos, luego que ellos se habían escondido, fíjense bien, hermanos, ellos pensaron de que escondiéndose todo iba a estar bien, que al esconderse todo estaba tranquilo, no iba a pasar nada y que todo estaba perfecto. Pues la solución que ellos encontraron fue esconderse. Pero hicieron algo más, fíjense bien, no solamente se escondieron, hicieron algo más. Como ellos, óigase bien, luego que ellos habían pecado y se esconden, la pregunta es, ¿por qué se escondieron? ¿Verdad? Se escondieron precisamente porque ellos se sintieron desnudos. Óigase bien,
ellos comenzaron a sentirse desnudos y comenzaron a sentirse ya vergüenza uno con el otro. Entonces, hermano, vienen ellos y quisieron cubrir su desnudez. ¿Y con qué lo hicieron? Dice el versículo 7 del libro de Génesis, capítulo 3, dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire lo que hicieron ellos. Luego, primero pecan, luego se esconden y luego dice que se hicieron delantales de hojas de higuera. Fíjese bien. Entonces, imagínese usted cuánto tiempo les iba a durar una hoja de higuera. ¿Cuánto tiempo iba a durarles? Yo le aseguro que no les iba a durar todo el día, ni a largo que solo les iba a durar un mediodía, ¿verdad? Les iba a durar un mediodía. ¿Por qué? Porque la hoja se seca rápidamente, con el sol se seca. Entonces, hermano, imagínese usted lo que ellos utilizaron para cubrirse, porque sintieron que estaban desnudos, ¿verdad? Aparte de que se habían escondido. Ahora bien, vamos entonces a analizar hoy lo que dice el versículo 15 del capítulo 29 del libro de Isaías, la lectura que teníamos al principio, porque vimos el versículo 16. Hoy vamos a analizar el versículo 15. En el versículo 15, el profeta Isaías, fíjese bien, vamos a leerlo una vez más. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 15. Dice, hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ahora bien, el profeta está en este momento, está lamentándose. Dice bien, el profeta está lamentándose. ¿De qué se lamenta? Se está lamentando de que el hombre está encubriendo, óigase bien, el consejo. Está encubriendo el consejo de Dios. Porque Dios siempre ha aconsejado al hombre desde el principio. Dios le está diciendo al hombre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Se lo dijo a Adán. A Adán le dio instrucciones, le dijo lo que tenía que hacer y lo que no. Pero ¿qué hizo Adán? Adán hizo caso omiso al consejo. Y a través de las generaciones vemos cómo el hombre encubre el consejo de Dios, ¿verdad? Encubre el consejo de Dios. Ahora, decíamos que el profeta se está lamentando. En este caso, vamos a ver a Israel, la nación de Israel. Israel ha sido siempre el pueblo de Dios, pero en aquella oportunidad, Israel había caído en esta situación. Israel, hermanos, había hecho caso omiso a las leyes del Eterno. El Eterno les había dado leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, todo les había dado. Pero Israel venía y se hacía como que no estaba pasando nada, como que todo tranquilo, y ellos se hacían los que no eran con ellos, pecaban y todo tranquilo, ¿verdad? No les importaban las leyes de Dios, no importaba lo que la ley dijera, ellos seguían una vida tranquila, una vida en la cual pues vivían holgadamente, ellos no tenían preocupación de nada, no había temor, no había fe, no había absolutamente nada. Israel había caído en esa situación. Por eso el profeta Isaías se está lamentando. Ahora bien, como Israel había caído en esa situación, estaba encubriendo el pecado,
Entonces viene el profeta Isaías y vuelve y les dice en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, vemos acá cómo Isaías, hermanos, escribe lo que Dios quiere con el hombre. Porque fíjese bien que Dios, a pesar que cuando ve que el hombre se esconde, cuando ve que el hombre encubre su pecado, entonces Dios viene y empieza una vez más a tratar de que el hombre vuelva hacia él. Dios no condena al hombre de una sola vez, sino que siempre busca maneras para volverlo a traer. Y mire lo que dice en Isaías 1, versículo 16. Versículo 16 al 20. Mire el consejo que Dios le da a aquellos que encubren su pecado, que encubren sus errores. Mire, el versículo 16 dice, mire el consejo de Dios, dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mire lo que Dios le está diciendo al hombre, ¿verdad? Dejad de hacer lo malo. Y luego viene el versículo 17 y dice, aprended a hacer el bien. Mire, aprendan a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Ahora viene el resultado, versículo 20. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Fíjese bien cómo el Eterno está siempre llamando al hombre, aconsejándolo. Vengan, vengan, estemos a cuenta, dice el Eterno. Ustedes se han andado escondiendo, le dice al hombre. Ustedes se han andado escondiendo de mí, ¿verdad? Pero yo les estoy haciendo el llamado para que aprendan, dice, a hacer lo bueno, que dejen de hacer lo malo. ¿Mm? Y aún más les dice, si sus pecados son rojos, si sus pecados son negros, no hay problema para mí, dice el Eterno, yo lo voy a emblanquecer. Porque hay hombres que dicen, es que lo que yo he hecho ya no tiene perdón. ¿Cómo no? Para el Eterno, todo pecado es perdonado, todo y cuando deje de hacer lo malo y se vuelva al Eterno. ¿Me está entendiendo, querido hermano? ¿Me está entendiendo, querido amigo? Ahora, vamos a volver a analizar el versículo 15 del profeta Isaías, capítulo 29. Vamos una vez más a Isaías 29, versículo 15. Mire lo que dice. Hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Es lo que está diciendo Isaías. Ahora, cuando dice el profeta, sus obras son en tinieblas, hermanos, es porque cuando el hombre se esconde de Dios, queda en una oscuridad. Es decir, no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe para dónde va, camina a ciegas. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Dios, no tiene la dirección de Dios, y porque se esconde. Ahora viene la pregunta del tema que estamos estudiando. ¿Puede el hombre esconderse de Dios? La respuesta es, no puede esconderse de Dios.
No puede. Mire, hermano, mire, amigo, cuando Dios, óigase bien, o mejor dicho, sí, cuando Dios dice a Adán y a Eva, porque Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Óigase bien, pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Sí sabía. Dios sabía dónde estaba Adán, pero ¿por qué le pregunta, ¿dónde estás? ¿Ah? ¿Por qué le pregunta? ¿Será como que Dios no sabía dónde estaba? ¿Cómo no? Dios sabía dónde estaba Adán. Pero ¿por qué le dice, ¿dónde estás? Hermanos, decíamos que no es que no sabía Dios, sino que lo que Dios quería era que hubiera una conversación entre Dios y el hombre. Quería que que se entablara una conversación, hermano, con el propósito, oiga bien, con el propósito de que el hombre reconociera que había pecado, reconociera que le había fallado, hermanos. Y lo que Dios pretendía era que Adán se arrepintiera de lo que había hecho. Querido hermano, querido amigo, si usted anda escondiéndose de Dios, si usted cree que Dios ya no le perdona lo que ha hecho, déjeme decirle que le tengo una buena noticia. Dios sí le perdona el pecado que ha cometido o los pecados que haya cometido, sean negros o sean rojos, Dios se los perdona, pero ya no se esconda más de su pecado. Ya no esconda más la maldad que anda haciendo. ¿Qué tiene que hacer? Buscar a Dios. Tenga un encuentro personal con Dios y Él lo está esperando con los brazos abiertos. Dios está dispuesto a perdonar ese pecado. Ahora bien, vamos a analizar o a estudiar lo que dice el patriarca Job. En el capítulo 42 de Job, mire lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 42, versículo 1 y versículo 2. Capítulo 42, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y respondió Job, y respondió Job al Eterno y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oiga bien lo que Job expresa. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Querido hermano, querido amigo, digamos nosotros lo mismo que dijo Job. Reconozcamos eso. Nosotros no podemos escondernos del Eterno. No podemos. Por mucho que nos queramos ocultar, por mucho que nos queramos esconder, por mucho que querramos cubrirnos con hojas de higuera, Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe lo que obramos. Dios sabe lo que hablamos. Aún dice Job, conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros pensamos sin necesidad de hablar. Dios ya sabe lo que estamos pensando. ¿Me entiende? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros predicamos, que todo lo sabe. No podemos ocultarnos de Dios. Ahora bien, siguiendo en este análisis, dice, hermanos, siempre el patriarca Job en el capítulo 24 y versículo 15. Mire lo que dice Job, capítulo 24, versículo 15.
Dice así la bendita palabra de Dios, capítulo 24, versículo 15. Mire lo que dice. El ojo del adúltero, mire lo que dice Job, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Mire lo que dice Job. Está hablando del hombre, el hombre que comete adulterio. Está hablando de la mujer que comete adulterio. Fíjese bien, aquellos que andan ahí, ¿verdad? Escondiéndose. Mire, el adúltero y la adúltera normalmente busca la noche. ¿Por qué? Porque sabe de que lo que está haciendo no es correcto, no es bueno delante de Dios. Entonces viene y busca la noche, busca la oscuridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nadie lo está viendo, que nadie lo va a ver, y se esconde, ¿verdad? O también el adúltero y la adúltera lo que hace es buscar otro lugar lejos de donde vive. Y se va a otro pueblo, se va a otra provincia, se va a otro sector, se va a otro departamento, ¿verdad? Y hasta allá, no importa la distancia, pero se va a cometer el pecado. ¿Con qué propósito? Dice, es que en mi pueblo a mí me conocen y me pueden ver. Mejor me voy, vámonos a otro lugar. Allá no nos conoce nadie. Mire, va a esconderse. ¿Por qué? Porque sabe que va a cometer el pecado. Ahora la pregunta es, ¿se puede esconder el hombre? Sí, se puede esconder, pero del hombre. La pregunta es, ¿y de Dios se puede esconder? No. De Dios no se esconde. Sea de noche, sea de día, aunque se vaya a hacer el pecado a otro planeta, Dios sí lo va a ver. Dios lo está viendo. Lo haga en el carro con vidrios polarizados, lo haga o donde lo haga, se meta a un submarino y se meta a lo profundo del mar y allá vaya a pecar, no se preocupe, Dios lo está viendo ahí. ¿A dónde se va a meter el hombre? Que Dios no lo vea, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer entonces, pues? Dejemos de escondernos de Dios. Dejemos de escondernos, porque Dios sabe perfectamente lo que andamos haciendo. Les voy a contar una historia, ¿verdad? Que por causa de tiempo no les voy a dar bueno, les puedo citar los textos, pero no los vamos a leer por causa de tiempo. Pueden ustedes leer Segunda de Crónicas 18, versículo 16 y Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 29. También pueden leer Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 33 y 34. Bueno, ahí les dejo esos textos para que ustedes los puedan leer en su casa, ya que queda grabado este mensaje y con facilidad ustedes pueden recordar estos textos. ¿De qué se trata los textos que hemos citado? Se trata precisamente, hermanos, de que en aquel tiempo, en el tiempo pasado, óigase bien, había, hermanos, un rey. Había un rey, el rey de Israel, que se llamaba Acab. Estamos hablando del rey Acab. Entonces, hermano, Acab tenía un enemigo. Y hermanos, este enemigo que tenía era el rey de Siria. Fíjese bien, el rey de Siria quería asesinar al rey Acab, al rey de Israel. Entonces viene el rey de Israel y lo que hace es disfrazarse. Se pone un disfraz, no de rey, sino de una persona común y corriente. Se disfrazó el rey Acab. Entonces, hermano, y
para tratar de asimilar las cosas, vistieron de rey a otro hombre que se llamaba Josafat. Lo vistieron de rey. Entonces, hermanos, pensaron de que vistiendo de rey a Josafat, podían entonces encubrir al rey Acab. Pero la pregunta es, ¿le sirvió el hecho de que Acab se haya vestido de un hombre común y corriente? No, no le sirvió. Porque aunque vistieron de rey a Josafat, Dios sabía quién era el rey. Dios sabía que el rey no era Josafat. El rey era Acab. Por lo tanto, hermanos, no le sirvió nada el disfraz. Hermanos míos, vamos a ir finalizando ya entonces con lo que dice Amós capítulo 9, versículo 3. Y la pregunta es, del tema es, ¿podrá el hombre esconderse del Eterno? ¿Podrá el hombre esconderse del Eterno? Mire lo que dice el libro de Amós capítulo 9, versículo 3. Libro de Amós capítulo 9, versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios, y con este texto vamos finalizando. Dice, y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y los morderá. ¿Ha leído, puso atención a lo que leímos, querido hermano y amigo? ¿A dónde se va a meter el hombre que Dios no lo va a ver cuando se esconde del pecado? Entonces, queda respondida la pregunta, ¿podrá el hombre esconderse del Eterno? La respuesta es no. Queridos hermanos, llegamos al final pues de este mensaje. Paz a vosotros.